Father, we just lift your name. Levantamos tu nombre, Señor, te damos gracias. Thank you for this time that we can fellowship in your word. Gracias porque en este momento podemos abrir tu santa palabra. Y a través de ella tú sigues hablando a tu iglesia. Con cuerdas de amor, con gracia y con misericordia. Gracias porque nos has dado un mes donde podemos, Señor, buscar tu rostro. Buscar tu guianza para nuestras vidas. We thank you, Lord, that you have given us a month that we have dedicated to prayer. And Father, we pray that you would continue to guide your church as you do as a high priest. Te damos gracias porque tú sigues guiando a tu iglesia como un fiel sacerdote, Señor. Sigues ministrando, sigues cuidando de tu iglesia. Bendícenos hoy con tu palabra. Bless us today with your word as we open this word in Jesus' name. We also pray that you will bless the kids. Te pedimos que también bendigas a los niños que tendrán su clase. Habla también a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. I want to ask you, please rise. Te voy a pedir que mantenga así de pie y vamos a abrir la santa palabra de Dios. The book of Thessalonians, el libro de Tesalonicenses. Be chapter 5, capítulo 5. And we will read verses 12 through 28. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 12 al 28. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice así la santa palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre nosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Y aquí está nuestro versículo clave de esta tarde. Orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinando todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Puede tomar su lugar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 17, encontramos uno de los versículos más chicos de la Biblia, pero con mucho significado. One of the smallest verses in the Bible is found in 1 Thessalonians 5:17. It is one of the most significant texts that has much to speak about. And it's Paul that writes this letter. Es el apóstol Pablo que escribe esta carta.
Y el versículo 17 nos dice algo muy importante para la iglesia. Paul tells us something very explicit and profound and truthful that the church needs. Y Pablo dice, orad sin cesar. The words of Paul are pray without ceasing. Now you and I would say that'd be something difficult to do. Tú y yo pensaríamos a la primera que eso es algo muy difícil de hacer. ¿Quién lo hace? Who does it? Who can pray without stopping? ¿Quién podría orar sin parar, sin cesar? What's the most you've lasted praying? ¿Qué es lo más que has durado en orar? No me digas. Yo tampoco te voy a decir lo mío. But Paul is saying, orad sin cesar. Pray without ceasing. Now you and I would tell Paul, really? Are you serious? Pablo, ¿en serio estás diciendo orad sin cesar? ¿Será posible poder hacer esta obra donde nos comunicamos con Dios, orar sin cesar? Is it possible? Well, Paul says, pray without ceasing. Pablo dice, orad sin cesar. Wait a minute, Paul. Espérate, Pablo. Eso tendría que significar que tengo que dejar mi trabajo. I have to leave my job. I have to leave my school. I would have to come to church and pray and pray and pray and pray. Tendría que estar orando 24 horas al día, 7 días a la semana. Wow. ¿Es lo que quiere decir Pablo? Is this what Paul is trying to tell the church? The church of Thessalonica. La iglesia de Tesalónica. Well, Paul is saying, pray without ceasing. Pablo dice, orad sin cesar. Y Pablo nos va a llevar a un entendimiento que es orar sin cesar. In a meeting of Christians, en una junta de unos cristianos, una mamá se levantó y dijo, hermanos, quiero que den gracias conmigo porque mi hijo acaba de sanar de cáncer. This godly mother got up from the meeting and she said, brothers, I want you to thank God with me because my son is free of cancer. And everybody said, Amen, aleluya, praise God. Muchos dijeron, Amén, aleluya. Alabado sea el Señor. Pero después, en ese momento de silencio, el pastor se levantó y dijo, ¿y qué vamos a hacer con aquellos que han muerto de cáncer? Y de repente hubo un silencio. Hubo un momento donde se reflexionó y no podría salir también, Señor, gracias. Porque al fin de cuentas sabemos todos los hijos de Dios que Dios es bueno. Amén. Pero no sabemos cómo reaccionar o agradecer a Dios aún en momentos difíciles. Y Pablo dice, orar sin cesar. So what is he saying? ¿Qué nos dice Pablo? Y hay dos versículos anteriores, uno atrás y otro enfrente. There's 2 verses. And verse 16 says, estad siempre gozosos.
El versículo 18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. So we're all told what is prayer without ceasing. ¿Qué es orar sin cesar? Y aquí Pablo nos lleva a algo profundo, hermanos. Nos empieza a hablar y nos empieza a decir, ¿qué es orar sin cesar? No es estar arrodillado 24 horas al día. It's not praying 24 hours a day physically, because then we would not be able to do the things we daily do to sustain our family. No podríamos hacer lo que hacemos regularmente para sostener a la familia, para ir a la escuela. Pero Pablo sí nos dice, orad sin cesar. Y Pablo nos dice, primero, orad sin cesar. Es confiar en la soberanía de Dios. Trust in God's sovereign will. La iglesia de Tesalónica estaba pasando por un momento difícil. The church of Thessalonica was going through a difficult time of persecution. Because of their godly ways, porque en su manera piadosa de vivir estaban siendo perseguidos por el mundo alrededor. Y Pablo les dice, estad siempre gozosos. ¿Qué? Pablo, ¿de qué estás hablando? Es imposible. Y nos hace bien a la iglesia conocer el carácter de Dios. Si sabemos que es un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia, si conocemos los atributos de Dios, podemos descansar. Que pase lo que pase a nuestras vidas, no ha pasado sin antes pasar por las divinas manos de Dios. Amén. Everything that you and I have gone through, that will go through, will not touch us before it touches the divine hands of God. Most of us, if not all, la mayoría de todos nosotros, si no todos, tenemos o tuvimos un buen padre. Amén. Y tenemos hermosos recuerdos de papá. Algunos de nuestros padres, sus padres aún viven y tienen hermosos recuerdos. Yo recuerdo cuando mi papá hizo esto, hizo aquello. Y tenemos hermosos recuerdos. Pues una de las doctrinas más hermosas es reconocer que Dios es soberano, que Él es más bueno que todos los padres puestos juntos. Amén. Y confiar en esa preciosa doctrina que Dios es soberano, que todo lo que me pasa, primero pasa antes de las manos de Dios. Por eso Pablo dice, gócense. Estad siempre gozosos. Entonces, orar sin cesar es vivir una vida constante reconociendo que Dios es soberano. This is what Paul deepens into. Es lo que Pablo se sumerge y nos da a entender a la iglesia. Que orar sin cesar es un estilo de vida donde uno reconoce en cada momento todo lo que me pasa. Dios es bueno, Dios es soberano, Dios es rico en misericordia. Y Pablo dice, orad sin cesar. Vive una vida reconociendo que todo lo que te pasa no ha pasado antes, sino por las manos de Dios. Ahora yo sé que es difícil. No es fácil. Y a veces pensamos, sometimes we think that the godly people
of the Bible, pensamos que los piadosos como David, como Daniel, we think it was easy for them. Pensamos que era fácil para ellos. Hermanos, pero también batallaron como tú y como yo. It's not easy. It's not easy to understand the will of God. A veces no es fácil entender la soberanía de Dios. But Paul is telling us, Pablo nos dice, orad sin cesar. ¿Qué es? Pues el primer punto es confiar en su soberanía. Y cuando confiamos en su soberanía, when do we begin trusting in that God is sovereign, that He is Lord over all? Cuando empezamos a confiar que Dios es soberano sobre todas las cosas, when He gives us a new life, cuando Él nos da una nueva vida, amén. Just like a baby. The first sign of a life of an infant, and when he enters the world, is when he starts breathing. La primera señal de un bebé cuando entra al mundo, su señal es que respira. Amén. Está respirando. Esa es la señal de que hay vida en su corazón. Y Pablo dice, orad sin cesar. Y ya entendemos que no es el concepto de estar orando arrodillados 24 horas al día, 7 días a la semana. We know that is not the concept that Paul is telling us, but Paul is telling us somebody who prays without ceasing, alguien que ora sin cesar, es alguien que está confiando en la soberanía de Dios en su vida. He's trusting God's sovereign work. And it's not easy. No es fácil. Tú y yo nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto, Señor, me tuvo que acontecer? José, cuando fue vendido por sus hermanos, muy posible que los primeros días, meses, años no lo pudo entender. ¿Qué? No entiendo por qué mis hermanos me quieren matar, Rubén. Le decía, ¿por qué me quieren echar un foso y hacerle entender a papá que me mató un oso, leones? ¿Por qué le van a hacer esto a mi papá? Why will my brothers do this to me? But we know that years passed. Sabemos que años pasaron en la vida de José. Y cuando se topa otra vez con sus hermanos, when he finds his brothers again, he tells them, what you intended for bad, God changed it for good. Lo que ustedes lo hicieron para mal, Dios lo volteó para bien. Sabemos el texto todos, hermanos, y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Ese texto nos dice, lo que me pase, Dios lo va a cambiar para mi bien. Es increíble. Las matemáticas de este mundo no son comparadas a las matemáticas del cielo. Aquí aún los mejores hombres que saben hacer matemáticas no le podrían llegar a lo que el Señor hace. Cambiar algo de mal, donde los hermanos de José lo venden y de repente 7, 8 años después es el segundo del faraón, donde él mismo provee para la familia no solamente de José, sino para muchas naciones, for many nations. So this is what Paul is telling us. Pablo nos da a entender esto, que orar sin cesar es confiar en la soberanía de Dios. God is good. Dios es bueno. So that pastor in that meeting se levantó y dijo, so what are we going to say?
Are we going to say when somebody is healed of cancer, praise be to God? Digo, solamente vamos a decir cuando Dios sana a alguien, alabado sea el Señor. Él dijo, no, hermanos. Even in the hard times, aún en los momentos que son difíciles, hermanos, momentos donde no ni quisiéramos mencionar el nombre de Dios, nos duele. It hurts. Pablo nos dice, orad sin cesar. Confíen en la soberanía de Dios. No quiere decir que lo entendamos en ese momento. It's not saying understand the sovereignty of God when you're going through a difficulty. No lo entendemos. José no lo entendía en sus primeros días, en sus primeros meses. Pero la escritura dice que no guardó rencor ante sus hermanos cuando los vio otra vez. Si José no hubiera reconocido en su vida que Dios era soberano, él cuando hubiera visto a sus hermanos, tenía el poder de mandarlos a matar. Y hermanos, no era algo fuera del mundo cuando alguien te traiciona y te manda a un lugar lejano, fuera de la familia, conociendo la cultura. But Joseph trusts in the sovereignty of God. Confía en la soberanía de Dios. Y creo que a veces como siervos de Dios que predicamos, unas veces si es necesario, hermanos, hablar y decir, hermanos, necesitamos hacer esto. Hermanos, necesitamos hacer esto. Pero hermanos, yo creo que debe ser un privilegio para la iglesia decir, hermanos, ¿quién quiere venir conmigo a la casa de Dios? Who wants to come with me to the house of God? Who wants to come to this place, the altar where God hears, the place of refuge, el lugar de refugio? ¿Quién quisiera entrar conmigo a la casa de Dios? Y creo que como predicadores, como hermanos que predicamos la palabra de Dios, necesitamos hacer lo mismo que Dios hace con nuestras vidas, traernos con cuerdas de amor. Ahora, Pablo dice, orad sin cesar. Pray without ceasing. So Rubén, have a mindset, ten una mente, Rubén, que todo lo que estás pasando, Dios es soberano. As mentioned before, algunos de ustedes están pasando momentos muy difíciles, momentos de soledad, momentos difíciles en el matrimonio, momentos difíciles donde has pensado, ¿cómo le voy a hacer aquí? How am I going to deal with this? I've never done this. Paul is telling us, pray without ceasing. Orad sin cesar. Trust in God's sovereign will in your life. Now, when we go through those difficult times, hermanos, cuando pasamos por esos momentos difíciles, no estamos diciendo como iglesia, y la Biblia no lo afirma, que seamos personas fatalistas. ¿Qué es un fatalista? Pues me pasó esto, voy a vivir como que si no tengo corazón, voy a vivir como que si no lo puedo meditar. Somos personas de emociones, y la Biblia muchas veces en los salmos nos dice el rey David, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de ti? Espera en Dios, porque aún he de alabarle.
por depresiones y decimos, no, yo soy cristiano, yo no debo sentir depresión. No, yo soy cristiano, no debo de sentirme así cuando pierdo a alguien. Hermanos, ese es un fatalista. Nosotros no somos fatalistas. Tenemos un Dios que nos dice, puedes venir con tu dolor, puedes venir con tu depresión hacia mí. Puedes decir como el rey David, ¿por qué te abates, Rubén? ¿Por qué te turbas? Es más, en el tiempo anterior, eso se llamaban los estoicos, que decían, no sientas nada, porque si lo sientes, entonces no eres de Dios. Hermanos, nos olvidamos que los hombres de Dios también lloraron, también pasaron por dificultades. Vemos a un Elías que se atemorizó de una mujer poderosa y se metió a una cueva. Le entró el miedo. El miedo entra. Pero Pablo dice, orad sin cesar. Recuerde que todos los días que estés en esta tierra, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, Dios lo va a usar todo para tu bien. Rubén, aún si perdí un bebé. Rubén, aún si perdí mi trabajo que lo quería. Rubén, si aún perdí esto. Hermanos, olvidamos que los hijos de Dios también, en las Escrituras, tuvieron esas mismas preguntas, esas mismas dificultades que tú y que yo. Y sí, aún todo, porque la Escritura lo dice así. Y Pablo está diciendo, orad sin cesar. Ten un espíritu continuo que sabiendo que el día de mañana todo Dios lo va a usar para tu bien. Y eso es confiar en la soberanía de Dios. Pero tampoco debemos ser fatalistas. Una persona que no siente, que no tiene corazón, que no tiene sentimiento, emociones. Debemos llorar con los que lloran. Debemos alegrarnos con los que se alegran. Si un hermano está triste, hermano, júntate con él. Y dile, hermano, sabes que yo también me he sentido así en ocasiones. ¿Sabes lo que me ha ayudado a mí? Esto me ha ayudado a mí. Hermanos, estamos juntos en esta carrera. No somos llaneros solitarios. A veces pensamos que corremos la carrera solos. Orad sin cesar. Estad siempre gozosos, dice Pablo. Orad sin cesar. Pero el versículo también nos dice, y este es nuestro segundo punto, antes de entrar al segundo punto, me recuerdo ahorita, cuando veníamos de Michigan, manejábamos más o menos unas 19 horas sin parar. I remember when we would come from Michigan, I would drive 19 hours without stopping, and I would just drink coffee at night so my daughters and my wife wouldn't feel the 19 hours because they can be heavy. Recuerdo que cuando manejábamos de Michigan, yo manejaba toda la noche y todo para que mis hijas y mi esposa no pudieran sentir lo pesado que es manejar 19 horas. Y recuerdo cuando íbamos manejando que ya eran las 8 de la mañana, había manejado desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Iba manejando y la familia apenas se iba despertando, ¿verdad? Y ya despertando entra el hambre. Entonces iba manejando, I was driving, y a mí me alegraba ver un anuncio, me encantaba ver, rest area.
rest area, decía, vamos a descansar. Dice, comemos ahí y descansamos. Y yo me bajaba y me descansaba y todos, órale, que salir y que descansar. Ya nomás faltan 8 horas. No, pues 8 horas también, está pesadito, pero está mejor que 19, ¿verdad? Entonces, we would rest and we would see, I would see that rest area, porque ellos también ya vienen descansados, ¿verdad? Yo con más gozo, that rest area, y nos paramos y nos salíamos y empezamos a caminar un poquito después de manejar 11 horas. Y decía, wow, qué bueno. Y ese lugar de descanso necesitaba un descanso. Lo veíamos muy ansioso, yo lo esperaba muy ansiosamente. Ahora espero. And the beauty of prayer, lo hermoso de la oración, que Pablo nos dice que orad sin cesar, amplia el conocimiento de que no está hablando de algo físico. It's not talking about something physical that we must do, because then we would have to quit our jobs. Tendríamos que dejar nuestros trabajos, nuestras escuelas, tendríamos que dejar todo y aquí, a orar 24 horas, 7 días a la semana. ¿Quién le entraría? Ya todos se están yendo, ¿no? Dicen, no, yo sí, apenas puedo 1 hora. Pero Pablo no dice eso. Pablo habla de algo más profundo que la iglesia tesalónica lo estaba practicando, y que la iglesia de nosotros, día con día, Dios nos está llevando a practicar lo que estamos aprendiendo. Entonces, Pablo nos dice que orar sin cesar, to pray without ceasing, is to rest in the sovereign work of God. Descansa en la soberanía obra de Dios. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, no descansamos. Vamos manejando y vemos el rest area y le dices, yo puedo más. Y ahí vamos en el carro. Cuando Dios dice, descansa en mi soberanía, descansa. Hay un lugar de descanso. ¿Por qué no descansas? Y en nuestro caminar espiritual estamos dándole al carro, dándole. Y nos vamos a cansar. Vamos a cansarnos y vamos a decir, Señor, ya no puedo. Ya mejor sácame del carro. Y el Señor dice, tienes que descansar. Tienes que orar sin cesar. Tienes que descansar en mi obra, en mi soberanía. Y como hijos de Dios a veces queremos seguir dándole al carro. Pero Pablo también nos dice del significado de estas palabras, orar sin cesar. Esta parte nos los da el versículo que le sigue al 17. Dad gracias. Dad gracias en todo. Pero antes de entrar a esa parte, disculpen, hermanos. Descansar en la soberanía de Dios llevó a un hombre que se llama Horatio Spafford. Y yo cuando primero lo escuché dije, no me suena el nombre, me suena más Vicente Fernández, o me suena más un nombre que conocemos los hispanos, ¿verdad? Pero cuando escuché el nombre Horatio Spafford dije, no sé quién es. Pero cuando escuché la melodía, esa melodía la conocemos, ¿verdad? Alcancé salvación. Y qué bonito que dijo eso la hermana, porque la traducción en inglés no tiene nada que ver con la traducción en español. Porque este hombre, Horatio Spafford, había sufrido una gran pérdida en la ciudad de Chicago en 1871. La ciudad de Chicago se incendió. Él era uno de los más grandes hombres cristianos en la ciudad de Chicago. Y 2 años después, perdiendo su casa, perdiendo muchas cosas materiales, él mandó a su esposa y a sus 4 hijas
para que se fueran a Inglaterra en un barco. En 1871 no habían los celulares que hay hoy. Semanas después, la esposa le manda un recado, telegrama, y le dice a su esposo: querido, me salvé yo sola, tu esposa. Él había visto una semana antes de ese telegrama que había un barco chocado con otro barco en el Atlántico. Entonces Spafford le mandó un telegrama a su esposa y le dijo: esposa, voy hacia ti, espérame ahí. Y la historia dice que cuando Spafford se subió a ese barco y llegó a ese lugar donde había chocado un barco con el otro, donde sus 4 hijas estaban en ese Atlántico, y él escribió estas palabras: when sorrows like seas billow roll, cuando vienen tristezas como dardos tirándote, cuando vienen tristezas como olas más grandes que las del mar. Este es el significado de este canto. Él dice: lo que sea, Señor, que tú me mandes, me has enseñado a decir: está bien conmigo, Señor, está bien con mi alma. Spafford entendió lo que es orar sin cesar. Pray without ceasing. Y se sale del barco y empieza a cantar este canto que él escribe: It is well, it is well with my soul. Señor, está bien. ¿Te imaginas cantar ese canto? ¿Te imaginas estar en el Atlántico, en el mismo lugar donde sus hijas estaban, en ese mar? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que lo hace uno? ¿Cómo es que puede llegar a una profundidad de lo que la palabra de Dios nos enseña? Porque Spafford entendió que la soberanía de Dios es mucha mejor que cualquier cosa. Y es por eso cuando tenemos un entendimiento claro de quién es Dios, no estoy diciendo que no nos va a doler, eso no lo estoy diciendo. De seguro Spafford lloró por meses, años, pero él llegó a reconocer en su corazón, decir: It is well with my soul. Está bien con mi alma. Pero también el texto nos dice el versículo 18: dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Ahora, si yo te digo algo, si una persona te viene y te da un lonche, una vez tal vez tú ibas al trabajo y te dice: ¿sabes qué? Se te olvidó tu lonche, pero yo te compro uno. Te sentirías agradecido, ¿verdad? Sí. Imagine that person, que tú lo vieras a la persona que te compró lonche, que le dijeras: hey, gracias Jeremiah, thank you for buying that lunch. Jeremiah would say: oh, está bien, it's okay. Pero que el siguiente día vendría otra vez y le dijera a Jeremiah, gracias por comprarme el lunch. Pues me la pasaría a Jeremiah y dije: ok, está bien, me lo dijiste ayer, pero me lo estás diciendo que está bien. Pero el siguiente día vengo y le digo a Jeremiah: gracias Jeremiah. Ya Jeremiah está pensando: oye, este se está burlando de mí, ¿o qué? ¿Te imaginas si tú hicieras algo bueno y alguien todos los días te vendría a decir gracias? Como que ya la quinta, ya te estás empezando a enojar. Otra vez me va a decir gracias, pues ya me dijo. No iría, ¿verdad?
unas 2 o 3 veces tal vez, pero ya la quinta, sexta, 80 veces que viene y te dice gracias, o piensas que algo tiene contra ti o algo, ¿verdad? Bueno, ahora imagínate que esa misma persona te salva la vida. Imagine that same person comes and saves your life. How many thankfulness should you come to him? ¿Cuántas veces deberías de venir a agradecerle? Muchas veces, ¿verdad? Cada vez que te acuerdas de él, o le mandas una carta, maybe you send him a letter. Thank you for saving my life. I was going to be shot, but you saved me. Habría un agradecimiento, ¿verdad? Más profundo que un simple alguien te compró un noche. Well, Paul is telling us something very important here. Pablo nos dice algo muy integral y algo muy parte de cada hijo de Dios. Something very in particular with every child of God. And every child of God has this beautiful ingredient. Cada hijo de Dios tiene este ingrediente hermoso. He's so thankful to God. Está muy agradecido con Dios. Porque este Dios te vino a salvar. De Él mismo. De Él mismo. Te vino a salvar de tus pecados. He came to save you from your sins. From His own wrath, He came to save you. So Paul is saying here, dad gracias en todo. Be thankful. You should have a very thankful heart, very thankful spirit. If there is anybody that should be thankful, is the children of God. Si hay alguien que debe estar agradecido, son los hijos de Dios. Dice Pablo, dad gracias en todo, porque Dios te vino a sacar de las tinieblas a su luz admirable y te ha trasladado de un hijo de perdición a un hijo de luz. Te ha adoptado. Esa es una hermosa doctrina, hermanos, que muy poco se predica. La doctrina de la adopción. Lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Y dice Pablo, detrás de orar sin cesar, hay un corazón agradecido hacia Dios. ¿Cómo le puedo agradecer a Dios? De tanta gratitud hacia Él. Si vas conmigo a Habacuc. Habacuc capítulo 2. Habakkuk chapter 2 verse 13. Disculpa, 3. Capítulo 3 del versículo 17 al 19. El profeta es un hombre que reconoce que aunque Dios va a traer juicio, él reconoce que debe de uno de llevar gratitud. Y lo que dice Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Pablo dice, dad gracias en todo, de un corazón lleno de agradecimiento. Job en el capítulo 1:21, cuando perdió a sus amigos, fíjate lo que dice el libro de Job, capítulo 1. Después de la gran pérdida de la vida de Job,
After his great loss, verse 21, versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta es la oración. La oración, orar sin cesar, es reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida, en cada día, en cada hora, en cada minuto. Pero también es tener un corazón agradecido. Tener un corazón como lo tuvo Job, como lo tuvo Habacuc, como lo han tenido todos los siervos de Dios. Hermanos, y yo creo que firmemente tú y yo estamos caminando en ese orar sin cesar todos los días. You and I are walking in that prayer without ceasing. Una vez un pastor dijo que tuvo un sueño y había leído un libro de un pastor que le había comentado acerca de esta historia. Se escribió un libro de un pastor donde se le llevó al reino de los cielos y se le mostró los lugares hermosos del reino. Y mientras contemplaba y el ángel lo llevaba, mira, este es el lugar donde Dios, Jesucristo, ha preparado morada para todos aquellos que aman su venida. Este va a ser el lugar, y este va a ser el lugar donde se cantará cánticos, se habrá instrumentos a Dios, y este es el lugar donde vamos a presentarnos ante la presencia de Dios. Y mostraba todo eso, y luego lo llevó a un edificio, y en esos edificios habían cuartos grandes, y habían mesas grandes. Y arriba de esas mesas había oro, plata. Y pasó por ese cuarto y dijo, espérame, ¿pero qué es esto? Dice, no, ahí deja, vamos a hablar de otras cosas. No, espérame, me llama la atención, ¿qué es este oro, esta plata, ¿qué es todo esto? Dice, esas son cosas que tú dejaste en la mesa que no las querías tomar. Y las dejaste ahí. Y dijiste, no, eso no tiene valor. Espérate, yo hice eso, yo dejé todo eso, y miraba así, dice, yo dejé todo en esas mesas, el oro, todo, dejé todo. Dijo, sí, Dios te abrió muchas puertas para que tú vinieras y oraras y lo buscaras. Pero dijiste, no es necesario, no quiero, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Pero Dios nos trae con cuerdas de amor. Y nos dice, no dejes estos tesoros en las mesas, son tuyos. Hermanos, tenemos un lugar de refugio. Dios es muy bueno. Dejamos muchas cosas en la mesa que nos ayudan ahorita como hijos de Dios. Pablo dice, orad sin cesar. Vive conociendo la soberanía de Dios. Vive con un corazón agradecido. Y un pastor decía, un pastor que amo y respeto mucho, él me dijo, Rubén, todo lo que está arriba del suelo es gracia. No lo entiendo por completo, lo estoy entendiendo cada vez que lo medito más. Todo lo que está arriba del suelo es gracia. Termino con esto. La oración es el portón real por donde Dios entra a nuestro corazón. La oración es el portón real por donde Dios entra al corazón. Él viene y nos conforta, nos calma, nos fortalece, nos levanta, nos sostiene. A través de la oración, nuestra fe es aumentada. Nuestra esperanza es fortalecida. Nuestro espíritu se regocija a través de la oración. Nuestro espíritu se regocija. Nuestro corazón siente paz
La conciencia se purifica. Las tentaciones son vencidas. Las corrupciones son debilitadas. Donde nuestras afecciones por la obra de Dios se inflama más. Hermanos, queremos tener más pasión por las cosas de Dios. Vamos a orar sin cesar. Vamos a orar. Busca un lugar en tu casa, hermanos, que puedas decir: este va a ser el cuarto de oración, donde mi familia y yo vamos a confiar en la soberanía de Dios cada día. En la soberanía de Dios para Giselle, para Zoe, para Jessica, para Keren. Podríamos hacerlo, sí. Busca un lugar en tu casa donde tú podrías decir: este cuarto lo voy a dedicar para que sea un cuarto de oración. La necesito tanto yo. Yo creo que tú también, mi hermano. Esta es la oración, donde la conciencia es purificada, donde las tentaciones son vencidas, donde la corrupción es debilitada, donde las afecciones por la obra de Dios en mi mente son renovadas, y donde todo el hombre es hecho más a la imagen de Cristo. Si hay algo que Cristo hizo más, fue orar. Amén. Amén. Y cuando Cristo oró, Él oró sin cesar. Él confió cada segundo en la soberanía de su Padre. Padre, te ruego que quites este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Cristo fue a la cruz, la palabra dice que puesto el gozo enfrente de Él, te miró a ti y a mí. Y este es nuestro supremo ejemplo. Esta es la oración. Este es orar sin cesar. Esto es pelear como Dios nos manda a pelear. Decía un hermano ayer, la semana pasada, cuando nos juntamos los varones en la iglesia de Cerrado. Él trabajaba, él era de la Army. Y una vez cuando fueron a un lugar enemigo, se veía que todo estaba en paz. Y se quitaron los cascos, se quitaron la armadura y pusieron todo en el suelo. Y estaban buscando todo que estaba bien. Y luego hubo una parte donde se levantaron a una montaña y todo estaba bien. Ok, todos decían entre ellos: no hay soldados enemigos, estamos bien. Pero todos se habían quitado el casco y la armadura. Y de repente este hermano dijo que de repente escuchó. Y le dijo a los demás: ¿escucharon eso? Sí, ¿qué es? ¿Quién sabe? ¿Qué es? Y de repente otro. Y dijo uno: ¡nos están tirando! Y se fueron todos para el suelo y empezaron a poner su armadura y su casco. Y él dio a entender esta analogía muy precisa a nuestro caminar como hijos de Dios. Muchas veces nos quitamos el casco, nos quitamos nuestra armadura y creemos que el enemigo, que el diablo es como un gatito, no nos va a hacer nada. Pero nos olvidamos que Dios nos ha dado una armadura. Y el hermano decía: solamente una bala que entra a la cabeza y mata el cuerpo. Una bala puede pegarle al brazo, a la pierna, pero uno puede seguir. Pero la bala que pega a la cabeza termina con el cuerpo. Es más, dijo él: yo trabajo con doctores y los doctores han dicho: podemos ayudar a alguien que se le ha baleado en el brazo, ¿vale? Pero cuando la bala entra en la cabeza, eso es mortal. Hermanos, no nos quitemos la armadura de la oración. Muchos de nosotros creemos poder caminar en lo espiritual como en lo terrenal, sin armadura y sin casco. Y nosotros bien sabemos
sabemos que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Esta es la oración de la cual nos habla Pablo. Oren sin cesar. En una reunión de unos ministros, estudiaban este texto. 3 palabras: orar sin cesar. 8 horas, ¿te imaginas? Puro teólogo ahí hablando. Pues yo creo que es esto, la palabra dice. Y estuvieron 8 horas. Esa noche llegó la que limpia la oficina, y entró limpiando el cuarto. Ya estaban bien cansados, casi todos los textos de la Biblia los habían examinado y decir, pues vamos, hasta que un ministro le dijo, oye María, mira, hemos estado aquí 8 horas hablando de este texto, 1 Tesalonicenses 5:17, ¿nos puedes ayudar? María dijo, claro, y bajó la escoba. Y todos se quedaron, pues, ¿qué nos va a enseñar María? Pues María limpia las oficinas. Pero cuando eres un hijo de Dios, hermano, cuidado. María le dijo, sí, hoy en la mañana cuando me levanté y me empecé a vestir, le empecé a decir a Dios, Dios, vísteme de tu justicia. Y se estaba vistiendo. Peíname como si tú me peinaras. Y se estaba arreglando. Dice, y después, dice, vine a prepararles a ustedes su noche. Dice, y les traje su noche y les dije, Señor, así como tú saciaste a los 5,000, sacia a estos siervos tuyos. Y les dio su noche. Y todos bien contentos, de quién sabe qué había hecho anoche, pero todos contentos. Y dice, y ahorita que estoy barriendo y estoy diciéndole al Señor, Señor, así como estoy barriendo, limpiando este cuarto, también límpiame, que tu Santo Espíritu limpie mi corazón. Amén. Y todos se quedaron. Eso es orar sin cesar, tener una vida constante, tener ya el reino de los cielos en tu corazón y decir, pase lo que me pase, Dios es soberano. Pase lo que me pase, Dios es soberano. No soy un fatalista. Cuando esta vez nos sentamos en el día de dar gracias, y no es de mi hermana Raquel, estoy aprendiendo a decirle a Dios, gloria sea tu nombre, Señor. No es fácil, Señor. Pero a Dios le gusta que seamos muy sinceros con Él. Señor, me duele, ayúdame. Señor, lo has hecho con David cuando perdió a su hijo. Lloró tanto por su hijo, Señor, hasta que dijo un día, ya no voy a llorar más por mi hijo. Él no puede venir a mí, pero yo voy hacia Él. Hermanos, seamos sinceros con Dios. Dios no aprueba el fatalismo, pero Dios anhela que nosotros oremos sin cesar, que seamos personas que confiamos en su soberanía. Y termino con esto. Este himno dice, y lo voy a traducir: dice este himno, refugio de mi alma cansada, a ti cuando me levanto vengo, a ti vengo cuando las olas más difíciles de la vida vienen hacia mí. Mi esperanza está en ti.
A ti te digo cada momento más triste de mi vida, porque tú solo me puedes sanar. Tu palabra me trae un dulce consuelo y descanso por cada dolor que tengo. Y dice así: tú solamente me puedes consolar cuando caigo, y todas mis esperanzas están en ti. Solamente a ti puedo correr, eres mi lugar de descanso, tú eres mi único lugar de refugio. Señor, ¿acaso dice, tú no me dices, busca mi rostro, Rubén? ¿Acaso te buscaré en vano? ¿Será posible, Señor, que el oído soberano no escuche la voz de tu Hijo? Y Él dice, no. El oído soberano de Dios está presto para escuchar a todos sus hijos, desde el más grandote hasta el más chiquito. Él atiende el lloro de sus oraciones, por más mínimas que para ellos parezcan. Señor, que yo pueda siempre encontrar un acceso hacia ti, para que yo pueda respirar mis dolores a ti. Y termina diciendo, Señor, tu asiento de misericordia está abierto para mí. Ahí es mi lugar de descansar. Como habíamos dicho cuando manejamos el lugar, ¿cómo se llama? Área de descanso. Área de descanso. Dice, con humilde corazón atenderé a esa área de descanso y esperaré tus pies. Qué hermoso. Y Dios nos dice, Rubén, no dejes los tesoros en las mesas. No dejes esas cosas que tanto necesitas ahorita. Porque, hermanos, cuando estemos ante el trono de Dios, ya no va a ser necesario orar. Lo tendremos presente toda nuestra vida, hermanos, toda la eternidad. ¿Sabe qué se va a comer la oración? La alabanza. La alabanza diaria de todos los hijos de Dios será una alabanza de redención hacia Cristo. Hermanos, escúchenme. Los ángeles no pueden adorar con ese entendimiento porque ellos no fueron redimidos por la sangre de Cristo. Tú y yo sí. Por eso nuestra alabanza va a ser un lado la oración, porque estaremos ante el Padre por la eternidad. Qué hermoso saber que desde ahorita podemos seguir practicando lo que es orar sin cesar, que es confiar en su soberanía y vivir con un estilo de vida lleno de gratitud hacia Dios. Que Dios lo bendiga.